Buenas noches, queridos amigos que nos siguen a través de Crónicas de Santiago Nonualco. Les saludo desde el atrio parroquial, específicamente frente a donde están preparando los tamales de chipilín que el día de mañana se van a degustar al finalizar la Santa Misa. Pero no es eso lo que nos tiene acá presentes, es la visita de un santiagueño que hoy se ha reencontrado con su pueblo después de muchos años de ausencia. Pero la sangre llama, ¿verdad? La tierra llama y los recuerdos no se pueden quedar solo en la mente. Y hoy ha venido a evocar la historia que cuando era un niño, acá Santiago Nonualco le fue revelando. ¿Cuál es su nombre, querido amigo? Mi nombre es Jorge Alberto Barahona Rodríguez. Jorge Alberto Barahona Rodríguez. ¿Su fecha de nacimiento? 2 de mayo de 1958. 1958, una trayectoria. ¿A qué edad usted tuvo que dejar su tierra santiagueña? 15 años. A los 15 años. ¿Y desde ahí es primera vez que regresa? Sí, he venido 2 o 3 veces, a veces para una Semana Santa viene a la iglesia a ver un Jueves Santo, un Jueves Santo que hacer el Viernes Santo hacer la coronación. Para el viernes la crucifixión, sí. Y me gustaba cuando los padres que tenían esta iglesia hacían ese sermón de la montaña, que era muy el sermón de descendimiento. Un gran mensaje a todas. Muy bien. ¿Dónde vivía usted en la época que residió en Santiago Nonualco? Vivía como unos 100 metros del Calvario, de la iglesia del Calvario. El templo del Calvario, cerca de la familia Villalta, me estaba comentando. Contigo a la familia Villalta, donde hoy hay una ferretería, según recuerdo. ¿En cuál escuela santiagueña usted cursó sus estudios? Yo vine a cursar mi segundo grado a la escuela Dr. Joaquín Julio Galvez. ¿Y dónde se ubicaba en esa época? Esa escuela estaba ubicada sobre la calle que viene de la iglesia, de la farmacia San Carlos, buscando la Hermógenes Alvarado. No, esta farmacia San Carlos. Sí, la calle Hermógenes Alvarado, sí. Y pues ahí en la esquina estaba la Julio Galvez y enfrente de la Julio Galvez estaba el Instituto de Ingenieros. El José Ingeniero, en la misma cuadra estaban las dos instituciones. En la esquina sobre la calle que viene de Hermógenes Alvarado. No, la calle que va para el Calvario era la avenida Alberto Maferrer, es esa. Pues entonces, en esta calle, como usted lo menciona, ahí de la farmacia de San Carlos, Salomón, farmacia de San Carlos. En la esquina sobre la calle esa de Maferrer, Alberto Maferrer. Estaba la escuela Julio Galvez y enfrente la Guardia Nacional. Bien. Y enfrente de la Julio Galvez, aquí no puesta, estaba el Instituto de Ingenieros, que solo tenía hasta segundo año. Muy interesante la historia, ¿verdad? Para los que piensan. Y de hecho el día de ayer estuvo celebrando 60 años el Instituto Nacional José Ingeniero, donde muchos nos hemos forjado. Un orgulloso exalumno de dicha institución, y veo que usted también tiene muy presente. ¿A qué personajes recuerda especialmente de Santiago Nonualco? Me mencionaba el padre Malizori, el clásico Jeep rojo por ahí, ¿verdad? El clásico Jeep rojo de él, pues con toda la emoción del mundo y la fe cristiana que tenía, pues soñaba con reconstruir el Calvario, y ahí andábamos nosotros los jóvenes de 12, 13 años ayudándole a levantar una bolsa de cemento, jalando ladrillo, ayudando a botar los adobes del antiguo Calvario, porque era una iglesia de puro adobe. Y arriba en la parte del techo había un gran nido de palomas, pero ahí vivían, no sé, eran centenares de palomas. Centenares de palomas que se habían adueñado. Sí, habían adueñado. Muy bien, hay una anécdota del padre Malizori y el pastor Enrique Castaneda del templo El Gólgota, que el padre Malizori, cuando iba a oficiar misa a los cantones de la zona norte, pasaba llevándose al pastor Enrique en su jeep y se lo llevaba, y llegado a la zona de San Antonio se separaban, y comentaba la gente, ¿verdad?, que le decía, no, si yo lo llevo porque los dos andamos trabajando en lo mismo, decía, él en lo suyo, yo en lo mío, y muchas personas se admiraban. Y esa anécdota me la contó el hijo del pastor, el hermano Oseas Castellano, que hoy es maestro. Entonces a muchas personas les dejó una gran huella el padre Malizori, porque era así, bien generoso, bien cercano con las personas, independientemente pues también de sus creencias, como lo demostró en esa ocasión con el pastor Enrique Castaneda. ¿A qué otros personajes, además del padre Malizori, recuerda de su época? Bueno, entre todos,
uno de los grandes hombres que yo conocí, por tanto por su educación, su comportamiento, era Evaristo Molina. Don Evaristo Molina. Director de la escuela de Dr. Joaquín Julio Galvez, que nos recibió a nosotros a estudiar en esa escuela y nos apoyó. Éramos 3 hermanos los que estábamos entrando a esa escuela. Y el otro personaje que también era un hombre muy importante, don Vitelio Vázquez. Viste, los pantalones que manchan solo. Y los tamales vitaminados. Y tamales. Al revés, y todo eso se hizo viral. Sí, de hecho todo el mundo recuerda esa frase, ¿verdad? Eso era lo bonito que él tenía, que era un personaje como creativo, donde él tenía sus parlantes en diferentes puntos del centro de San Salvador y anunciaba pues cosas de la iglesia, cosas sociales. Cosas cuando había un funeral, él anunciaba con una voz que tenía como que era del locutor, y quizás él soñó ser locutor porque hablaba tan perfecto que todo el pueblo pues, le gustaba. Era la voz oficial de Santiago Nonalco. La voz oficial de Santiago Nonalco. Muy bien, qué interesante. También, por lo que acabo de oír, usted fue al cine, ¿verdad? Oh, sí, Napoleón Bonilla fue el que trajo por primera vez aquí al lado noroeste, sí. Donde tenía él su almacén, ahí puso el cine, el primer cine que hubo en Santiago Nonalco. Y el único, porque después ya no volvió a ver ya no. Hoy es una ferretería ese lugar. Sí, pero había algunos personajes, tanto maestros que daban pues su esfuerzo para que la juventud tuviera un aprendizaje mejor. Y ponían, pues a mí lo que más me gustaba eran las bandas de guerra que habían creado las diferentes escuelas como la Julio Galvez, la escuela de Hermógenes Alvarado Padre, porque la escuela, digamos, la Niña Jugatlán no tenía banda de guerra, ni la de Estados Unidos de Norteamérica, que era una escuelita muy pequeña, y la más fuerte eran la Julio Galvez y la Doctor Hermógenes Alvarado, que tenían sus bandos de guerra, sus cachiporras, y son las que hacían la celebración de las fiestas de agosto, la independencia. Y en las fiestas de agosto, pues una semana antes, estas 2 escuelas con sus bandas de guerra hacían alboradas. En la mañana, como eso de las 6, de las 5:30 de la mañana, se reunían en la escuela los jóvenes que tocaban las bandas de guerra y salían por las calles principales del poblado. Como un desfile. Sí, veníamos como el grupo de jóvenes de las escuelas que les gustaba acompañar a estas bandas de guerra y caminábamos por las calles principales y ellos tocando su música que habían aprendido, ¿va? Que era como una canción que manejaban, que era, ¿cómo es que le llamaban? Como el chivito, no sé qué, pero sonaba. Sacaremos ese güey de la barranca. No, todavía no. Era como que decía esta canción, ya hace más de 50 años. Sí, ya me imagino. Pero sí, era una canción que manejaban ellos. Era muy de moda en la época. Eso era a nivel de las escuelas, ¿verdad? Y las fiestas de la época, cuando usted era un joven, un niño acá en Santiago Nonalco, por ejemplo, el que está visitando, hay orquesta en el parque, la venta de... Ponían las orquestas ahorita, ahí ponían las 2 ruedas más grandes, como era la Chicago y era la voladora. La voladora. La voladora que la ponían casi enfrente de lo que ahora es la casa esa comunal, que es una escuela. La escuela parroquial, pues que antes era el convento. Ahí era la voladora y más allá ponían la Chicago. Sí. Y lo emocionante era que estos jóvenes campesinos, digámoslo así, jóvenes que no conocían tal vez ni la capital y se habían quedado aquí, ellos, yo no sé, tenían algo fenomenal, que la Chicago, la veladora volaba tan fuerte, se alcanzaban a la silla, se ponían los pies y se empujaban y empujaban al otro de la silla, que volaba como uno que estaba de espectador, como que se iban a desprender, ¿verdad? Y sí. Tenían un valor y una agilidad para hacer eso. Y nosotros pues nos servía de show ver a todos esos jóvenes que hacían ese tipo de... Y peligroso, ¿verdad? Por la adrenalina, ya me imagino. ¿Cuánto más o menos recuerda el precio del boleto para subirse a esa rueda? 10 centavos. 10 centavos. Y el salario de la época que una persona, digamos un jornalero, un obrero pudiera ganar, para más o menos tener un parámetro. Yo creo, según yo escuché una vez, era por unos 30, 40 colones, perdón, que ganaba al mes, algo así. Al mes. Pero el que mejor ganaba, me imagino yo, porque había algunas personas que ganaban 25 o 30 colones. Las personas que trabajaban en una forma como de servidumbre, ¿verdad? Sí.
pagaban unos 25 colones, algo así, entonces, porque era un cipote de 11 años, ¿sí? La palabra cipote, que es la que nosotros más o menos manejamos para indicar que es un... Sí, sí. ¿Y usted a cuál se subió? No, nunca me pude subir. Hay que subirlo hoy. Nunca pude a las ruedas porque la verdad es que como era extremo, demasiado extremo. Daba miedo. Esos jóvenes manejaban esas ruedas con una, no sé dónde habían aprendido esas habilidades. Y lo que pasa es que si uno se subía sin permiso, al bajar de ya estaba la mamá con el chilillo en la mano. Lo bonito y lo grandioso que muchas personas pues, desconocen de qué era o cómo era la vida en el pueblo de Santiago de Marcos. Pues yo me acuerdo que allá por 1964, 1925, pues aquí no se hablaba otra palabra que decir tutillo, palabras que a veces parecían sacadas de palabras autóctonas, digamos, como kíngaro, quijo, es decir, mira, primo, o yo, para frases que se manejaban en ese entonces, donde la gente humilde, el campesino, la gente que vivía por las ánimas, el mismo pueblito aquí andaban descalzos, ya sea hombres, mujeres y niños, no usaban zapatos. Y el que más vestía mejor usaban caites. Caites, sí. El que tenía más dinero. Y los hombres no se bajaban el sombrero ni el corvo. Lo más bello que yo encontraba en esto es que cuando usted caminaba esas veredas de ahí como buscando la San Sebastián, buscando toda esa zona, y usted iba por la calle, el indio venía con su machete, su sombrero, se apartaba del camino, se quitaba el sombrero y le daba el paso a la persona que ellos respetaban, ¿verdad? Y le decían buenos días, le dio, pero con un tono de humildad. Aunque eran indios bravos, porque eran indios bravos, duros, ¿verdad? Y yo decía, bueno, esa educación, ¿dónde estaba? Y habían muchas otras cosas que en el pueblo, como por ejemplo, aquí no se compraba con 5 centavos ni con 10 centavos. Aquí lo que manejaban era el centavo, no la moneda de 5 ni la moneda de 10. Por ejemplo, el cuartillo que era 3 centavos, el medio que era 6 centavos, ¿verdad? Y el real eran 12 centavos. Entonces cuando la gente venía al mercado y compraba 2 reales de carne o de cualquier cosa, que eran 24 centavos. Y a los 4 reales, que eran 50 centavos, pero 48 centavos, porque era de 3 en 3, la regla de 3 siempre. La regla de 3. Y yo pues me admiraba porque ellos, digamos 8, 16 reales, 2 colones, ¿verdad? Y así, 16, 32 reales. Y cuando compraban un marrano, una gallina, ellos no decían 10 colones, no, que hablaban en reales o... Y tenían una agilidad mental, a pesar de que quizás la práctica con los que manejaban eso, que uno aprendía, porque sí, uno de niño iba aprendiendo sí, también. Y como uno es curioso, ¿y cómo se llama el mercado? ¿Dónde se ubicaba en esa época? El mercado está ubicado siempre en el mismo ¿Dónde está ahorita, digamos? Pero una placita donde tenía, creo que 1, 2, 3, 4, como 6 entradas. Ok. Al lado del parque había unas bancas como de cemento, donde se sentaban las jóvenes que llegaban a vender las tortillas. Eran a centavos cada tortilla. A veces cuando no las vendían 6 por 5, decían, ¿verdad? Y hoy dan 8 por el dólar. Ah, no, pero en aquel entonces el mercado, en la parte de la tarde, era oscuro. Sí. Las vendedoras que vendían su comida, como frijoles blancos, frijoles fritos, huevos de iguana, tenían como decía, su canastillo. Y una vela o un candil. Una candil o una vela. Y eso todavía en Nahuizalco hay un mercado donde la gente está así. Está el canasto y tienen la velita ahí sobre él. Y llega noche, 10, 11 de la noche, y allí como que fuera de día, ¿verdad? Es algo que se mantiene. Las fiestas de julio aquí eran tan sencillas, donde la gente vendía como tostadas, papitas, pero era solamente casi en la placita. Sí. Hoy se ha extendido hasta allá abajo. Sí, hoy casi son 4 cuadras. Pero antes la gente venía a la iglesia, era la misma que estaba en la fiesta, los jóvenes de aquel entonces, que pues no tenían esa cantidad de tecnología que ahora manejan, ¿verdad? Sí. Entonces pues era bonito y era sencillo porque todas las calles eran empedradas y era pues una luz por aquí, otra por allá. La luz eléctrica en muchos lugares no existía, no había pues más que candiles y tal vez algunas candelas. Sí, en las calles no había iluminación. Sí, habían 2 que 3 foquitos
digamos por ahí, ejemplo, ahí por el Calvario había un palo de madera y un foquito que parecía como de 25 watts, pero así como una bracita. ¿Y ese la familia lo había ubicado o era de la municipalidad? Yo creo que la municipalidad. Ah, muy bien. ¿Algún recuerdo de los medios de transporte de la época? En aquel entonces había un bus que era bien icónico, le llamaban La Tortuga. La Tortuga. Era unos buses de pura madera. Y el señor que lo manejaba, un señor ya como de unos 40 o 50 años, con su gorrita que tenía una visera para adelante y una para atrás. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Pero le daba Tortuga porque el bus caminaba tan despacio, y hacía meta enfrente del portal donde estaba Vitelio Vázquez, ahí estaba la meta. Y de hecho ahí fue durante muchos años, hasta como los años 90. Que los buses que iban para San Salvador, le llamamos el Depío, la salida, la calle pavimentada, pasando por la escuela Mones Alvarado Padre, llegaba a la esquina y le decíamos el Depío, porque todo el mundo allá iba a esperar los buses que iban para San Salvador. Eran raros los buses que entraban y hacían meta. Sí. Entre ellos estaba La Tortuga, que su hora de entrada todos los años era, y los meses como a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y era pues un horario donde la gente decía, ya son las 5 y viene La Tortuga. Era algo como la frase, que uno ya sabía la hora porque viene La Tortuga. Entraba y era de pura madera. Sí. ¿Y el pasaje como cuánto costaba? Dice que allá por 1969 andaba por unos 35 a San Salvador. Sí. A San Salvador. Los buses grandes y los pequeños parece que cobraban 40 centavos. Porque allá por el 71, por ahí, me acuerdo que cobraban 50 centavos. 50 centavos. Por ahí me acuerdo. Hasta Salvador. Se mantiene porque ahorita andan cobrando 75 centavos de dólar, eso sí. Pero todavía, ¿verdad? No han llegado al dólar completo. Muy bien, aparte de los medios de transporte, las instituciones educativas, los personajes, ¿qué recuerdos tiene usted de Santiago Nonualco como un niño? Uno siempre ve su pueblo grande y ya cuando uno crece lo ve pequeño, ¿verdad? Cuando estaba en la distancia, ¿qué es lo que más recordaba de Santiago? ¿Qué añoraba más? De Santiago Nonualco, casi todos los lugares que yo visitaba, como la iglesia que era lo que más visitábamos, pero que mi abuela era muy católica. ¿Su abuela cómo se llamaba? Desideria Rodríguez. Desideria Rodríguez. Ella era tan católica que nos traía a las 6 de la mañana a misa. Nos traía en la tarde a misa. Y los martes parece que... San Antonio de Padua. Eso, San Antonio. Viva San Antonio. Y al final lo que más nos gustaba a nosotros es la entrega de un pan. El pan de San Antonio. Había una muchacha que hoy me quise acordar, porque estaba ahí donde yo viví, enfrente vivían los papás de ella, que era la que manejaba todo el sistema de la iglesia, era como el brazo derecho de Malisori, pero ella de apellido Ramos. De apellido Ramos. Okay. Además de la asistencia a misa, ¿algún otro recuerdo, algún lugar especial? Por ejemplo, el Siete Mares ya existía cuando usted estaba allá. Las pozas de los ríos cercanos que haya visitado. Aquí que ahora tienen el puente San Antonio. El puente de Quintanilla. A la derecha había una poza, recuerdo que a usted le llamaban la poza del aguacate. Okay. Pero dicen que ya no se llama así. Y hay muchos que no la conocen. No la conocieron. Ajá. Y allá pues abajo del río Jalponga, por el puente, que había otra poza que no me acuerdo, que donde yo iba a bañarme seguido, ¿verdad? Pero ahora tuve la oportunidad de visitar, me llevó una persona que conocía y pues ya no se ve igual. ¿La poza del Carrito la escuchó mencionar? No. Era de la Cruz del Mojón hacia abajo, había una estructura donde como que pasaba la gente cuando había creciente. La Cruz del Mojón estamos hablando aquí. Sí, la calle Hermógenes Alvarado va a dar, cruza el cantón La Cruz del Mojón, llega a Palestina, ya va a San José arriba y llega hasta el río Jiboa. De hecho, es un viaje que le quiero compartir a mis seguidores a través de Crónica. Esa parte del puente Quintanilla, nosotros pasábamos, que le llamábamos como el Paso, el Arenal, algo así le llamábamos, y pasábamos. Lo que me gustaba es ir a las moliendas. Había por ahí como que va para Santa Teresa. Esa calle era como de tierra, polvo, había muchos árboles de níspero en toda esa zona. Y lo más bonito era el paseo, caminar por esa vereda hasta llegar a una molienda que era de la señora López, parece, López.
tenían una molienda en esa zona. Y pues todos los jóvenes nos íbamos a quemar caña y a estar ahí, pues. A comer espuma. A comer espuma de sapo que le llamaban. Y ahí hacían lo que es la miel de dedo. Y los batidos. Eso era. Y lo otro fenomenal que tenía Santiago Nanalco era octubre. Era la época de los vientos de octubre. Y pues, las piscuchas. Las piscuchas y aquellos árboles de juego que se miraban. De acuerdo a lo que Alfredo Espino habla acerca del árbol de juego, ahí eso es una realidad. El árbol se viste de colores maravillosos que Dios le ha dado, y eso era una planta bellísima, ver en esa época de octubre, finales de septiembre, esos árboles floreciendo. Sí, en la escuela Hermógenes, en la parte de atrás, donde hoy está el INGI, Avenida Estacio Aquino, todavía hay unos, han dejado dos todavía, árboles de fuego. Y sí, pasé por ahí, pero no pude ver. En esa época mía, esa calle era de tierra y le llamamos la calle vieja. La calle vieja. La calle vieja. Sí, los nombres de las primeras familias o las familias más reconocidas de su época, cuando usted estaba don Ignacio Rachocule, don Ignacio, que era el hermano del doctor Joaquín Julegal. Un hombre que yo no lo conocí, pero mi mamá sí lo conoció. Yo cuando vine ya tenía el nombre de la escuela, el doctor Julegal. Otros personajes como don Federico Molina, que tenía los portales ahí donde vendían sombreros. Otro señor que era reconocido, don Roberto Heinz, que era el dueño de la Flor del Pacífico. El papá de mi esposa, era el que estaba casado con la hermana, la mamá de mi esposa, que era doña Antonia Rivera, era la mamá de la esposa de Roberto. Y pues esos personajes que tenían sus negocios, tenían su quehacer, tanto social, porque aportaban ayuda para la iglesia, cualquier cosita. Tal vez no eran grandes cantidades de dinero, pero sí ayudaban en muchas cosas, ¿verdad? Y de lo demás, pues Evaristo Molina. Evaristo Molina, diputado por el Departamento de La Paz. También fue diputado. Era un gran personaje. Médicos que hayamos tenido en Santiago Nanalco en su época, que recuerden. De médicos, no, yo solo recuerdo a los grandes señores como el dueño de la farmacia, don Beto Lima, que toda la gente corría ahí, don Beto, mire que mi hijo aquí, allá, él le daba un par de siete espíritus y algo, y ya. Un menjurje. Ajá, y don Carlos Pulvi Salomón, de la farmacia San Carlos. Que eran personajes reconocidos por su asistencia que tenían cuando llegaban a la farmacia, aquellas personas que pensaban de que ellos tenían conocimientos médicos y ayudaban a dar una medicina para niños. Muy bien. Hoy que ha regresado a Santiago Nanalco, me imagino que los cambios, la modernización, el desarrollo genera un cierto asombro, una cierta nostalgia, al mismo tiempo un poquito de desacierto, porque uno espera encontrar siempre ahí lo que dejó y ya no, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que le ha generado ubicar o identificar hoy que ha regresado? Pues he identificado muchos puntos. Como yo como niño andaba por todas esas calles alrededor, entraba y salía por todas esas veredas. Pero uno de los fenómenos que siempre lo he criticado y lo he lamentado es el cambio de la iglesia. Para mí la iglesia antigua era lo más bello que tenía. O sea, yo la admiraba porque tenía pues una ventilación, tenía como en 4 esquinas, o sea, enfrente las puertas, una puerta que daba ya a un terreno donde sembraban milpa, había unos palos de mango, que en ese terreno ahí había una casa vieja, que también era como un teatro para las escuelas, ahí se reunían y celebraban algunos eventos, ¿verdad?, de magnitud de las escuelas, ¿va?, como una premiación, una coronación o algo que hacían en ese como teatro. Era viejo, pero era bonito, ¿verdad? Era bonito. Y la entrada del atrio que era bonita, porque todo ese muro sí lo hicieron antes de que yo me fuera de este pueblo, pero no tenía ese montón de rejas. Y la entrada, como le digo, era de mirtos.
Había un mirtos. sabor, que una ricura en las 6 de la mañana que uno venía a misa, y eso es lo que yo más extraño. Los jardines de esta iglesia eran fenomenales. Bueno, yo como niño así los miraba, había mucho geranio, algo así se llama, un olor bien rico a las 6 de la mañana. Bien especial. Misa. Y la voz de Malisori, que del padre Malisori, era, pues, inconfundible. La música de la época, de su época. Cuando yo era 1970, este señor Vitelio Vázquez ponía en esos parlantes música como La Última Canción, El Bardo, y cuando las ruedas también venían ponían ese tipo de música. Esta es La Última Canción, El Bardo, Los Ángeles Negros que empezaban a aparecer, ¿verdad? Y que ya había muchos jóvenes. Yo tal vez tenía como unos 13 años, pero ya habían jóvenes de 15 en las escuelas que ya hacían sus bailes ahí en el tercer ciclo por algún evento que tenían, ¿verdad? Ya andaban enamorándose. Ya andaban ahí por ahí. Ya vamos a llegar a esa parte porque aquí anda su esposa, ¿verdad? Pero igual lo vamos a comer. ¿Cómo era la costumbre para los noviazgos de su época? ¿Cómo era? Hoy por WhatsApp se mandan mensajes y todo. Pero yo no tuve la oportunidad de verlo, sí ver a los jóvenes, ¿verdad? Porque yo tenía como 13 años, pero ya habían jóvenes de 15, 16 años que ya iban a bachillerato o a noveno grado, algunos que ya habían aplazado y estaban mayores, ¿verdad? Pues ahí en la escuela de Mona Alvarado Padre, que tuve la oportunidad ahora de visitarla después de 53 años, me dio un maestro la oportunidad de entrar y recordar aquella escuela donde yo me eduqué. Había un palo de mate ahí atrás, ahí en la cancha de fútbol, en la cancha donde jugaba el Madera, y era el árbol del amor donde los jóvenes, ya nosotros mirábamos a una muchacha, un muchacho allí, decidíamos que ya eran novios o se estaban enamorando. Era la primera cita. Ahí era la primera cita en ese árbol de mate, que ahora que estuve ya no está. Y entonces sí era bonito, era bonito. Papelitos, recados, dedicaciones. No, como acuérdense que en aquel entonces también los jóvenes tenían cierta, ¿cómo le puedo decir?, timidez, ¿verdad? Y por ahí se iban así como hablando, y a la muchacha también como que aceptaba el movimiento del joven, ¿verdad? Y le tiraba hojitas. Ya se iban acercando al palo de amate. Si llega al palo de amate, me imagino que decían, pues ya dijo que ya sí. Quiere algo conmigo. Pero eso es lo que uno le el manojo, el leño y todo eso, usted ya no lo pude ver, porque ya era otra época de 1969, en la época de la Guerra de la Sonora, donde nosotros le decíamos la descalza a un grupo de señores campesinos que andaban con su machete vigilando las calles y cuidando que hubiera pues la seguridad necesaria para que no se fuera a producir algún problema dentro de lo que había pasado en la Guerra de la Sonora. De eso hay un pasaje que me contó don Ricardo Barrera, que el negocio que el papá tenía acá, el nombre era Copán. Y como Copán es una ciudad de Honduras, a raíz de la guerra tuvo que cambiar el nombre a Casa Martínez, porque ya la gente comenzaba como... Estamos hablando de don Joaquín Martínez. Sí. Entonces el negocio tenía el nombre de Copán, creo que era un producto, no sé si era un hilo o una pega. Algo así. Y que debido a la guerra esa, él tuvo que hacerle el cambio al nombre del local, la porque... que él tenía. Sí, porque ya había como intenciones de la gente siempre anda buscando excusas para actuar, entonces algo de eso me comentó. Lo bonito que tenía Santiago Nonalco en la época que yo vivía aquí, que era 1965, 46, 67, es ver aquel personaje campesino en un domingo venir al pueblo en su caballo, vistiendo un pantalón blanco de manta, una camisa blanca de manta, un sombrero nuevo por el domingo, su pistola ceñida con sus tiros como un vaquero del oeste y sus pies descalzos, pero su camisa y su pantalón almidonados y planchados. Eso era bonito, ver aquel personaje vestido de esa manera, bien endurecido, que le ponían como almidonada, y su buen revólver, ¿verdad?, con su puño de tiros así en los lados, y su sombrero nuevo, porque así, el sombrero era nuevo. Eso era lo que yo me gustaba admirar. Y la señora, pues, con su rebozo, no sé cómo le llamaban, un chal negro que ponía, con lo que se tapaba. El tapado era la cabeza. Y descalza.
Y la peineta en el cabello. Y su vestido hasta por aquí abajo. Y Sus pies descalzos. Sí, andar descalzo era una normalidad. Nadie tenía pena, porque eso ya era en tanto las mujeres, los hombres como los niños andaban descalzos. Y fue por muchos años, donde la realidad de un pueblo autóctono, digámoslo de esa manera, pues relucía con el sonido de la campana a las 6 de la mañana llamando a los feligreses a misa, porque todo este pueblo era católico. Sí. Católico. Y lo sigue siendo en su mayoría. Sí, aunque algunos no son practicantes, pero han nacido en la fe católica. Muy bien, muy interesante con nuestro buen amigo que hemos titulado esta entrevista Un reencuentro con Santiago Nonoalco después de tantos años, y charlar con alguien que ama tanto, porque se le nota en la voz, en los recuerdos, en lo que nos comparte, ¿verdad? Y el deseo de hacerlo llegar a los seguidores de Crónicas de Santiago Nonoalco, porque los testigos de la historia son los habitantes que durante muchos años vieron las transformaciones sociales, culturales, económicas, educativas que este pueblo ha sufrido y que seguirá, porque la historia no se detiene. Agradecemos el tiempo a nuestro buen amigo, a su esposa que pacientemente pues nos está acompañando allí, supervisándolo para que nos comparta, ¿verdad? Sí, ella también es santiagueña. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ella es Antonia Guadalupe. La esposa es doña Antonia Guadalupe, también originaria de Santiago Nonoalco. Así es que, amigos, hemos tenido una charla muy, pero muy interesante, con muchos recuerdos históricos que, si no es a través de los testigos, pues nunca podríamos indagar o dar a conocer. Y gracias a estos medios digitales, pues podemos dejar un registro para que otras generaciones conozcan de dónde venimos, hacia dónde vamos. Muchas gracias por el tiempo y esperamos seguirles compartiendo más historias de nuestro amado y querido Santiago Nonoalco. Nos vemos la próxima y agradecemos el tiempo y la amabilidad de nuestro buen amigo. Un placer, señora.